uno de los grandes músculos de Israel y de la ocupación es su capacidad de controlar los mensajes y de reescribir la historia en función de sus propios intereses. Esto lo hemos visto a través de varios medios de comunicación, incluso a través de la manipulación de varios relatos históricos. En relaciones internacionales esto se llamaría el empleo de herramientas de soft power. Son aquellas que, sin recurrir a lo tradicional o a las tradicionales muestras de poder, pueden aún así influir sobre diferentes sectores de la opinión pública global y posicionar obviamente un objetivo, un interés, un mensaje o por qué no un estado en completo. Norman Finkelstein ya lo abordaba desde una arista, que era justamente ese manejo político que Israel hace del asunto del Holocausto y el dolor de esas víctimas judías europeas que muy poco tenían que ver con el Estado de Israel y que sin embargo el Estado de Israel emplea este dolor como una herramienta política. Incluso para confundir a la opinión pública combina dos conceptos que son completamente diferentes. Por un lado combina el antisionismo con el antisemitismo, de tal manera que apoyándose justamente en la ignorancia de la opinión pública global, hace pasar a las personas detractoras del sionismo como personas que de pronto tienen tendencias antisemitas, lo cual no puede estar más ajeno a la realidad. Basta recordar todos estos movimientos que se oponen a las políticas del sionismo y que están compuestos justamente por ciudadanos estadounidenses, europeos, judíos, como por ejemplo el movimiento Natur y Karta o varios de los fundadores del BDS a nivel mundial. Esta estrategia de comunicación del sionismo, que favorece la ocupación, sin embargo, se apoya fundamentalmente en una herramienta, en un manual que se llama Hasbara. Alguna vez, hablando con algún periodista, yo le insistía que si él quería ahorrarse una entrevista a un diplomático israelí, conocer su libreto, conocer el guión con el cual hablan, que solamente necesitaba tomar uno de los varios manuales de Hasbara que se pueden encontrar si uno sabe buscar en internet, y que allí van a encontrar todas las respuestas al pie de la letra que los funcionarios de Tel Aviv siempre mencionan y siempre esgrimen. Vamos entonces en este módulo a entrar en esta discusión sobre la estrategia de comunicación y propaganda del sionismo y cómo emplea la Hasbara y cómo emplea diferentes herramientas para posicionar su mensaje, de tal manera que la víctima, como es en este caso los palestinos, queden como victimarios y el victimario, como es el caso de la ocupación israelí, quede como la víctima ante el sistema internacional. Vamos para esto a mirar tres elementos en este módulo. En primer lugar, vamos a ver cómo la Hasbara o esa propaganda sionista construye una serie de estereotipos para ellos y estereotipos de interpretación también para los palestinos y en general para el mundo árabe. Vamos a ver cómo la Hasbara y cómo la propaganda sionista crea una narrativa del conflicto y vamos a ver en detalle en qué consiste ese guión o ese libreto que la Hasbara construye para quienes quieren proyectar sus herramientas y sus estrategias de comunicación. Para esto, empecemos entonces con la creación del estereotipo. Yo normalmente en mis conferencias, sobre todo cuando trabajo en facultades, cuando he hablado, pues por ejemplo he hecho conferencias en facultades de comunicación social en varias universidades, yo siempre insisto que la propaganda del sionismo construye desde Hollywood, sobre todo, tres diferentes estereotipos positivos, entre comillas, de lo que es justamente Israel. Por un lado vamos a tener el judío comediante, como es lo que estamos viendo en pantalla, ahora me regreso con ellos. Vamos a tener el judío intelectual o vamos a tener el judío víctima, que son estos tres estereotipos que estamos planteando acá. El judío comediante entonces lo recordamos a través de varios de los actores más importantes de Hollywood. Cada uno de ellos en sus diferentes momentos y en sus diferentes películas han insistido en su carácter judío y sin embargo se les asocia obviamente con el humor y con la comedia. Incluso desde una tira cómica como es Los Simpson no puede faltar en una buena lógica de humor crítico, llamémoslo así. Los productores de Los Simpson no podían buscar un personaje diferente a un judío si no era justamente el comediante, en este caso representado por Krusty el payaso. Si vamos a hablar del judío intelectual, normalmente el sionismo se encarga de destacar todo su universo de premios Nobel sin profundizar obviamente
que la mayoría de ellos tiene doble nacionalidad y que Israel, al tener una política de esponja de diferentes ciudadanías en el sistema internacional, logra congregar alrededor de 130 estados diferentes. Por lo tanto, resulta obvio, con 130 probabilidades distintas, que Israel agrupa una buena cantidad de premios Nobel. No, sin embargo, quiere decir que cuando se proyectaron sus trabajos científicos lo hayan proyectado a nombre de Israel. No, sin duda no, los proyectaron a nombre de cada una de las academias de ciencias de sus respectivos países. Sin embargo, la Hasbara y la propaganda israelí se encarga de administrar justamente estos nombres, y uno de los nombres que más administra la Hasbara es el nombre de Albert Einstein, que es el que tenemos en la foto, en este segundo estereotipo, después del estereotipo del judío comediante. Para construir el estereotipo entonces del judío intelectual, qué mejor que Einstein, y la Hasbara lo sabe muy bien y lo emplea a fondo. Sin embargo, oh sorpresa, cuando uno puede encontrar documentos históricos en la web, como este que sigue a continuación, que ya lo habíamos visto en el módulo histórico, en el cual Einstein insiste en tomar distancia del sionismo, no estaba para nada interesado en acercarse al sionismo ni en hacer parte del proyecto sionista. Lo deja por escrito, incluso en esta carta fechada en 1948, cuando estaba ocurriendo la primera guerra árabe-israelí, y estas tres bandas armadas del sionismo, la Haganah, el Stern y el Irgun, estaban haciendo las suyas en Palestina. En esta carta queda claro que Einstein no quería tener nada que ver con el sionismo. Sin embargo, la propaganda sionista es implacable, a pesar de la carta y a pesar de los deseos de Einstein, y administran o usan su figura en esta construcción de los estereotipos positivos para ellos. El tercer estereotipo que se construye, y aquí nuevamente me apalan con Norman Finkelstein, es el judío víctima. Aquí hay un asunto bien interesante y bien importante. Existe un monopolio de la victimización y existe un monopolio del dolor en esta construcción de este tercer estereotipo. Es una necedad negar, y quiero ser enfático en esto, es una necedad negar el holocausto. Sin embargo, también es una necedad desconocer los otros muertos y las otras víctimas en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, el cine de Hollywood, por ejemplo, que es el más comercial y más difundido en el mundo occidental, pareciera que hubiera olvidado esas otras víctimas y se concentra en esa monopolización del concepto de víctima y esa monopolización del concepto del dolor tan solo en un sector de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Vemos tres diferentes películas que en su momento, y yo estoy seguro que en cada uno de sus países también, no solamente en Colombia, fueron bastante populares. La vida es bella, El niño con pijama de rayas y El pianista. Cada uno de ellos enfatizando justamente en ese rol del judío víctima. Tenemos entonces tres roles y tres estereotipos: el judío comediante, el judío intelectual y el judío víctima, construidos de la propaganda sionista. Con estos tres estereotipos resulta muy difícil asumir que simultáneamente se cometen crímenes de guerra. Este es el objetivo de la construcción de estos tres estereotipos. Ni Adam Sandler, ni Einstein, ni obviamente el niño con pijama de rayas o el pianista o el padre, La vida es bella, son criminales de guerra. Por lo tanto, aquí empieza Israel a lavar su imagen. En la opinión pública global siembra estos tres estereotipos. Cuando la opinión pública global se le pregunta por Israel, se le asocia con alguno de estos tres estereotipos, de tal forma que es muy difícil que la opinión pública global entienda o asocie a Israel con la figura, o al sionismo con la figura de crímenes de guerra y con la figura de ocupación. Tenemos entonces uno de los elementos más fuertes de la Hasbara, la construcción justamente de estos estereotipos. Ahora viene la otra cara de la moneda: cómo la Hasbara construye el estereotipo del palestino o el estereotipo del árabe. También desde Hollywood se hace este trabajo, y es efectivamente con estos tres momentos de muchos que uno puede encontrar justamente en los medios de comunicación de masas. El palestino, evidentemente asociado a grupos armados, al terrorismo global, como es el caso de Mentiras Verdaderas, la película de la primera Las Imágenes, donde en un acto irracional un grupo terrorista roba unas armas nucleares y quiere detonarlas en Estados Unidos, y entonces Arnold Schwarzenegger salva nuevamente al mundo. Entre otras cosas, en esta película también hay una carga no solamente de terrorismo, sino de estupidez. Ustedes recordarán, en algún momento en la película estaba el líder de los terroristas dando un discurso bastante enérgico y amenazante a Estados Unidos, y el camarógrafo que lo estaba filmando no tiene la precaución de revisar que la batería de la cámara esté full, y en la mitad del discurso se queda
queda sin batería y entonces tiene el dilema de decirle a este gran líder que ya no lo está filmando. Esta construcción entonces no es solamente asociada al terrorismo, sino asociada de pronto al atraso, al subdesarrollo, y así es como se vende esa idea dentro del mundo occidental. La película El Dictador continúa justamente con esta construcción del estereotipo negativo, haciendo ver entonces a todos los habitantes del Medio Oriente sumergidos en una sociedad atrasada, subdesarrollada, con unos valores completamente ajenos a los valores occidentales, asociada con pobreza, asociada con machismo, asociada con dictadura y con instituciones políticas totalmente inmaduras. Afianza también la idea de eje del mal, pensándolo en el Medio Oriente. Y tal vez el top de la construcción del estereotipo lo ofrece estos videos que uno encuentra con facilidad en redes sociales como YouTube, donde un hombre con bata blanca, barba, lentes oscuros, lanza una pequeña maleta a un espectador occidental, obviamente, haciéndole creer que se trata de una bomba mientras el hombre de bata huye por la calle. Aquí hay un elemento de distorsión bastante fuerte, sobre todo porque en primer lugar combina o confunde lo árabe con lo musulmán. Si bien esta herramienta intenta apalancarse en esta construcción de una sociedad occidental enfrentada al fundamentalismo musulmán, muy al estilo del empleo propagandístico de ese libro de Samuel Huntington, del choque de civilizaciones, que realmente es una gran mentira por donde uno lo lea, pero aún así intenta explotar esta idea de una sociedad musulmana fundamentalista que quiere atacar al mundo occidental por capricho, y entonces viene un hombre y lanza una pequeña maleta mientras huye, y por otro lado confunde con ese piso, con esa base discursiva, confunde o revuelve lo árabe con lo musulmán. El hombre tiene una vestimenta, una indumentaria árabe, sin embargo da lo mismo según el video si es árabe o no, porque finalmente árabe y musulmán vendría siendo lo mismo. Para el video, evidentemente, nosotros entendemos, y ya lo habíamos discutido en el primer módulo de este curso, que árabe y musulmán eran cosas diferentes, que si bien el mundo árabe está dentro del mundo musulmán, no todo musulmán es árabe y no todo árabe es musulmán. Sin embargo, este video pasa por encima de eso y se concentra en la idea del fundamentalismo. Aquí hay una ironía, y es que el vestuario del supuesto terrorista es muy cercano al vestuario saudí, que casualmente en Estados Unidos no tanto despierta simpatías, pero al menos sí es visto como un gran aliado de Estados Unidos dentro del Medio Oriente. Aquí sale a flote entonces esa contradicción también discursiva de Estados Unidos. Acá podemos decir entonces en resumen que la Hasbara construye dos diferentes tipos de estereotipo. Por un lado, el estereotipo favorable a ellos, el estereotipo del judío, que bien puede ser o judío comediante, o judío intelectual, o judío víctima. Sin embargo, ninguno de ellos tres se pudiera asociar con crimen de guerra o con criminal de guerra. Por otro lado, sin embargo, se construye el estereotipo del palestino, donde se le asocia con la violencia, con el fundamentalismo religioso, con el fundamentalismo islámico. Se reduce el conflicto palestino-israelí a lo religioso, no se habla de una ocupación, se habla de una motivación religiosa, lo cual es totalmente falso, y se asocia entonces con la idea de terrorismo global además. No obstante, esta construcción del estereotipo se apoya también en la construcción de una narrativa. La Hasbara fundamentalmente es eso. Y en esta imagen vamos a ver algunas frases en serio, otras con una ironía política. Vamos a ver la mayor parte de las frases que la Hasbara repite en esos guiones que permanentemente los representantes diplomáticos de Tel Aviv, sobre todo, esgrimen ante los medios de comunicación. Por ejemplo, que Israel es la única democracia en Medio Oriente. Ya hemos discutido a lo largo de este curso que no es cierto, que es una gran mentira. Sin embargo, la Hasbara lo plantea con bastante fuerza. Que las negociaciones, los palestinos son expertos en decir que no. Eso incluso la Cancillería israelí lo promocionó en varios videos de propaganda también. No explican que los negociadores palestinos han rechazado algunas ofertas de paz israelíes porque de ofertas de paz no tenía nada. Eran ofertas de paz donde se hablaba era de profundizar la ocupación, entonces lo más lógico y lo más coherente era rechazarlas. No obstante, esas frases del sionismo están justamente en esta imagen, algunas con un trato serio, otras
con una crítica y una ironía política. Incluso algunas de ellas bastante lamentables, como el hecho de la Hasbara de intentar posicionar la idea que el ejército israelí es el ejército más moral y más profesional del mundo. Ustedes lo habrán escuchado de labios de muchos embajadores de Israel. Nosotros evidentemente sabemos que no es así, que se acercan más a la categoría de criminales de guerra que de ejército profesional. Sin embargo, acá lo podemos ver las categorías, dentro de las categorías principales. Ahora bien, dentro de las herramientas que uno consigue en internet con alguna facilidad, les recomiendo algunas de estas. El Hasbara Handbook o de Israel Project para el 2009, donde se habla de cuál es el lenguaje que deben emplear tanto los diplomáticos israelíes como todos aquellos elementos que hagan parte de la red de diplomacia pública israelí para promocionar sus mensajes y posicionar sus categorías discursivas, o al menos las que ellos pretenden explotar en algún momento. Voy a traer de ejemplo una de las entrevistas más recientes que un embajador israelí hizo para una cadena radial colombiana. Aquí, más allá de ver las categorías de la Hasbara y el lenguaje de la Hasbara, vamos a ver, entre otras cosas, la arrogancia de un diplomático israelí y cómo ataca a los medios de comunicación que se atreven a confrontarlo. Vale la pena poner esa confrontación entre comillas, porque da la casualidad que el medio radial, desde donde se toma la entrevista, es un medio radial que se caracteriza por su neutralidad y por su profesionalismo. Sin embargo, el embajador israelí lo ataca con bastante agresividad. Embajador, por supuesto, es la posición del gobierno de Israel, pero hablando de su posición... No es una posición, son los hechos. Porque sabemos, porque sabemos... Sí, No, por favor. Pero la pregunta que le quiero hacer es sobre... La pregunta es quién es Hamas, qué quiere Hamas, cuáles fueron las declaraciones de los líderes de Hamas y quién fueron los que murieron. Esa es la pregunta. Señor embajador, usted debe entender que pues las preguntas las hace el medio de comunicación. O sea, si usted quiere hablar de Hamas, ya habló de Hamas. Pero permítanos hacerle algunas preguntas sobre lo que pasó. Y si quiere vamos con Hamas. Usted dice que Israel lo que hizo fue defenderse. Pues el mundo entero lo interpreta de otra manera, pero usted tendrá sus razones de inteligencia para decir que esto es Hamas. Pero no había un mecanismo para neutralizar ese ataque a esa barrera distinto que dispararle a gente civil en lo que hemos visto, porque usted debe tener otras imágenes de inteligencia de Israel. Lo que hemos visto era una gente armada con piedras y con unas caucheras protestando, donde uno pues se pregunta, no habría unos gases, no habría unas balas de goma, no habría otro mecanismo para neutralizarlos, independientemente si Hamas o no está Hamas, y no dispararles y matar 62 personas. Empezamos por los números y empezamos por también lo que usted mencionó y justamente los medios internacionales. ¿Quién le pasó los datos a los medios internacionales? Y segundo, si usted leyó mis tweets, debería también saber que hubo una declaración de uno de los dirigentes de Hamas ayer diciendo claramente, netamente, que 50 de estos muertos eran gente de su organización terrorista. Ahora, sobre el tema de cómo repeler a los violentos atacantes, eso me parece también claro. O sea, esta gente no estaba solamente manifestando pacíficamente. Hubo por lo menos 10 casos en el cual intentaron de colocar explosivos en la cerca. Y vuelvo, repito, ¿para qué colocar estos explosivos sino para entrar a Israel y hacer qué? Sino buscar de hacer daño a civiles. No sé si usted sabe, pero en la página de Facebook de Hamas publicaron mapas con direcciones cómo llegar a las comunidades israelíes más cercanas a la valla de la frontera. Y en un radio de 3 kilómetros de la valla viven 4.000 israelíes. Entonces deberíamos dejarlos entrar. ¿Cómo debería Israel manejar los intentos de miles de personas de entrar a su país? ¿Cómo lo haría cualquier otro país soberano y con la intención de defender a su población?
Sí, hemos hablado con otros embajadores y con otras personas representantes de Israel y les hemos hecho la pregunta de cuántos militares israelitas terminaron pues heridos en este enfrentamiento y la respuesta ha sido que ninguno. ¿Y por qué eso es relevante? ¿Perdón? ¿Por qué es relevante? No, pues para decirle por qué razón la reacción de Israel por muchos en el mundo, incluida la Comunidad Europea, por ejemplo, fue desmedida la utilización de la fuerza. Y esa es mi pregunta específicamente. ¿Ustedes siguen considerando que no fue desmedida la utilización de la fuerza? No. Cuando entendiendo que responden a una amenaza que ustedes dicen se venía por parte de Hamas, pero los hechos es que se ve que hay más de 50 palestinos muertos y ni un solo israelí herido. Por eso le pregunto, ¿no considera usted que hubo una reacción desmedida? Entonces, yo le digo que son de Hamas. Hamas dice que son de Hamas. Y usted sigue diciendo palestinos como si se tratara de un grupo de Boy Scouts. Y usted dice desmedida porque los números de víctimas es 0 a 60 o no sé, 60. ¿Es así que se mide la amenaza o es así que se decide el derecho basado en el derecho internacional de un país de defenderse? Yo creo que no. No se puede solamente, no es un cuento de números. ¿Cuáles son los objetivos de la gente que quiso entrar a territorio israelí? Yo creo que el audio reúne bastante esa narrativa. En primer lugar, enfatiza, insiste hasta la necedad que se trataba de una acción defensiva. En segundo lugar, si ustedes lo notaron, nunca menciona la palabra muro. Él dice vaya, o no sé en otros países latinoamericanos cómo se pueda decir, pero es como una especie de cerca metálica, daría la impresión cuando se trata desde un muro de concreto. Los israelíes, o al menos el sionismo, nunca aceptaría llamar al muro por su nombre muro, ni en Cisjordania ni en Gaza. Normalmente también reduce todo el conflicto palestino-israelí al tema Hamas. Por otro lado, cuestiona la posibilidad que hayan palestinos víctimas inocentes. Para él todos los muertos son de Hamas y no hay más discusión. Adicionalmente, menciona siempre, bien sea de manera explícita o con una carga implícita, unas categorías de la Hasbara más fuertes, más importantes, más recurrentes, que es la palabra odio, pegado a la necesidad de autodefensa israelí. Y por último, la agresividad permanente, lo cual muestra una arrogancia permanente frente a los periodistas independientes, si son de la línea del sionismo o no. Solamente intentar controvertir lo más mínimo de esa propaganda ya es suficiente para que el sionismo se vuelva en contra del medio de comunicación y lo hostigue y lo ataque de la manera en la cual este embajador cuestionó a este medio radial. Si alguien, entre otras cosas, estaría interesado en escuchar la entrevista completa, es una entrevista que tarda más o menos 17 minutos, pero no la traje toda porque casi que se vuelve una repetición de lo que ya escuchamos, una arrogancia y una agresividad supremamente marcada. Sin embargo, se puede encontrar con bastante facilidad en las redes sociales con una cadena radial colombiana que se llama La W. Pues bien, entonces hemos hecho una introducción de la Hasbara y la propaganda israelí que va a ser desarrollada en los siguientes videos. Muchas gracias.